es una liberación, una libertad, que nada y nadie nos podrá detener de adorar a nuestro Señor. Uno de los recuerdos más lindos que yo he tenido como niña es visitar a mi abuela. Esos recuerdos de ir al pueblo de Canóvanas, hacia el barrio, al campo de Canóvanas, y visitar a mi abuela. Recuerdo esa casita sobre básicamente una lomita, o sea que teníamos que subir un poquito la lomita por carro, y el caminito era bien estrecho, y al final de ese camino estaba la casa de mi abuelita. Tengo muchas experiencias, los cuentos que ella me hacía de Juan Bobo. Si ustedes conocen el famoso Juan Bobo, pues mi abuela lo dramatizaba. Yo me quedaba boba simplemente viendo a mi abuelita dramatizar esos cuentos. Allá, cada vez que iba a ver a mi abuela, vivían cerca unos primos, y teníamos más o menos la misma edad. Ellos eran un poquito mayorcitos, y yo siempre pues sacaba tiempo y compartíamos mucho los tres. Eran dos primos y yo, pues siempre estábamos juntos. No sé de ustedes, pero cuando eran niños siempre nuestros papás nos decían qué cosas podíamos hacer y qué no. Siempre hay unos padres que, tú sabes, nos dan ciertas restricciones sea para nuestro bien, o porque simplemente en ese momento pues no entendemos por qué mami y papi pues no me dejan hacer ciertas cosas. Pues una de las cosas que yo recuerdo desde niña, una de las restricciones que mami y papi me decían, era más una advertencia. Decía: nena, nunca pises un hormiguero. Nunca lo pises. Esa lomita llena de hormigas, porque si tú lo pisas, esas hormigas bravas salen y te pican y puedes caer muerta. No estoy exagerando. Pero en ese momento, cuando niño, pues tú oyes eso y eso mete susto a cualquiera. Pues la restricción que yo recibí era que nunca pisara un hormiguero. Pero tengo unos primos bien aventureros, y yo creo que de ahí fue donde yo saqué el don de Indiana Jones. Pues ellos pues eran loquitos, les gustaba treparse en los árboles, rodar por las lomas, porque en ambos lados mi abuela había unas fincas y tenía una caída, o sea, era una lomita. Y entonces, pues ellos se tiraban, brincaban árboles, y yo pues lo seguía. Yo lo seguía como buena prima. Pues en un momento, en uno de esos viajes, por ese caminito bien estrecho, al salir de la casa de mi abuela, pues a uno de ellos se le ocurrió: vamos a jugar de que todo lo que yo hago ustedes lo tienen que hacer. Ok, perfecto. Y yo pues como me sometía a la dirección de mis primos, pues para ahí iba. ¿Qué pasa? Para mi sorpresa, mi primo empezó a correr, y allá en la distancia lo veo hacer ¡pua! Y se mandó a correr. Y yo, ok, eso se ve bastante facilito, pues yo voy a hacer lo mismo. Pero lo que yo no sabía era que en ese momento, en el lugar donde yo tenía que brincar, adivinen lo que había. Un hormiguero. Y claro que sí, el momento que yo pisé, bueno, cuando yo llegué, ya las hormigas estaban por todas partes, revueltas. Restricciones. Jamás olvidaré esa historia. En estos momentos, mi madre acaba de saber de esa historia. Yo siempre lo he tenido callado, porque rompí la regla, esta gran restricción de nunca pisar un hormiguero. Hermanos, esta es mi confesión. ¿Cuántas restricciones nosotros hemos tenido? Gracias, que la hermana conoce a Cristo y me ha perdonado. Soy hecha libre. ¿Cuántas restricciones nosotros, quizás en nuestra niñez, se nos ha dicho, nos ha impuesto?
Quizás yo con tan solamente darles ese tipo de ejemplo, a lo mejor has recordado algunas de las restricciones que tus papás cuando eras niño te han puesto. ¿Y qué de adulto? Qué malo estar en una biblioteca cuando te dé un mal de risa. Yo creo que alguien por aquí ha tenido esa experiencia. La restricción en la biblioteca es que no puedes hablar ni reír, ¿verdad? Son restricciones y ahí es el momento tan perfecto, o sea, de uno poderse reír con todas las ganas. Ahí es cuando más ganas te da por reírte y no puedes. Y no puedes porque tienes esa restricción. ¿Qué otras restricciones has tenido? Quizás podemos pensar en muchas, ¿verdad? Podemos tener una lista. La más frustrante para mí hoy día como propietaria es que no puedo echarle agua a la grama todos los días. Y a mi grama, pues solamente una vez a la semana no recibe suficiente agua. Y pues es una de las restricciones que como adultos pues tenemos. Y podemos hacer una lista bien larga. Sin embargo, estos no son los tipos de restricciones que yo quisiera concentrarme hoy día. Quiero hablarles de unas restricciones que nos llevan cautivos. Son restricciones que impiden que nosotros adoremos a Dios libre y gozosamente. Son cosas que no nos deja con libertad ver a Dios como Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Yo quisiera llamarlas, este tipo de restricciones, como los faraones en nuestras vidas. Cosas que nos llevan cautivos. Ustedes conocen la historia. La historia de que Dios escoge a un hombre llamado Moisés porque Él ha visto algo en particular en su pueblo y Dios ha escogido liberar a su pueblo. Vayan conmigo a Éxodo 3, versículos 7 y 8. En Éxodo 3, allí Dios escoge a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto por la opresión que estaba experimentando. En versículos 7 y 8 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y todos los eos. Ahí Dios, en ese momento, vio el clamor, vio la aflicción, las cosas que tenían cautivos a su pueblo. Y por la iniciativa de Dios, Él vendrá a liberarlos. Dios rápidamente, en el versículo 12, le da a Moisés el propósito de esa liberación. Vayan conmigo al versículo 12. Después que Moisés le da unas cuantas excusas, no puedo. Dios le dice a Moisés: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Yo estaré contigo, y la señal es que este pueblo me servirá en este monte. Dios rápidamente le da a Moisés el propósito de la liberación, que el pueblo transfiera su servicio de Faraón a Jehová. El servir a Dios. De hecho, la palabra hebrea para adoración es la misma palabra
para siervo, para servicio. En este contexto, cuando Dios habla de servicio, Dios está hablando de adoración.